San Agustín se vistió de gala con la visita de los reyes de España, quienes asistieron para celebrar el 450 aniversario de la ciudad más antigua de Estados Unidos. Fueron recibidos por habitantes un tanto diferentes a los de aquel 1565, cuando era territorio español, pero con mucho sentimiento de patriotismo. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Los reyes de España aquí no se ve todos los días y estamos aquí muy lejos de nuestra tierra y todo lo que sea de España lo queremos. A la reina, al rey, a las niñas, que son muy lindas, y muchos besos. Sus majestades los reyes recorrieron lugares emblemáticos como el castillo de San Marcos. En la fortaleza los recibieron voluntarios vestidos con trajes de la época de la milicia de la guarnición. Pero lo que realmente conmocionó la muchedumbre que estaba fuera de la plaza de la Casa de Gobierno fue el saludo de los monarcas desde el balcón. ¡Viva San Agustín! Luego se trasladaron a la Basílica Catedral de San Agustín, donde realizaron una oración de bendición y se le dedicó a la corona española la renovación de las campanas de la Iglesia Católica más antigua del país. Como obispo de San Agustín es un día muy alegre porque la monarquía española en ese tiempo, a finales de los 1700, donó para la construcción de esta iglesia, la catedral. El rey además asistió a una cena en la Universidad Flagler College, donde enfatizó ante cientos de empresarios convocados en la reunión anual del Foro España-Estados Unidos la necesidad de la cooperación bilateral y la expansión de las inversiones españolas en el continente americano. Los españoles estamos legítimamente orgullosos de esta primacía histórica, tanto en el territorio de los actuales Estados Unidos como en el conjunto de las Américas. Ya han transcurrido 4 siglos y medio desde que Pedro Menéndez de Áviles desembarcó y bautizó esta ciudad como San Agustín. Pero los habitantes del asentamiento europeo más antiguo en la Florida aseguran que quieren preservar el legado que moldeó sus culturas y que la visita de los reyes lo fortalece. Desde San Agustín, Florida, Danay Rivero, Univisión. Mira, esta comisión es una comisión formada de un grupo de 13 personas. O sea, que los 13 tienen la misma enfoque de presentar, ¿cómo se dice en español? De compartir la historia de la Florida, que es una historia riquísima, pero es una historia también muy poca conocida, aún en la Florida. Fuera de la Florida, casi desconocida. Entonces, lo que estamos planeando, haciendo, es organizando algunas conferencias, algunos proyectos con la colaboración de casi todos los municipios de Florida, con el Spain Florida Foundation, con el Florida Humanities Council y también con el Estado de Florida, a organizar algunos programas al nivel del estatal, nacional e internacional para compartir esa historia y mostrar que tenemos una historia que no empezó en el siglo XX con el aire acondicionado. Bueno, es compleja y uno de los problemas con los aniversarios y de vez en cuando tiene la tendencia de no sé, de explicar la historia a un nivel muy básica y de perder la complejidad de la historia. Y eso es, para mí, bueno, no es un problema, es una oportunidad. O sea, son 500 años de historia bastante interesante, empezando con Juan Ponce de León. O sea, Juan Ponce de León, el mito de Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la juventud es uno de los mitos más profundos de la fundación de los Estados Unidos. Todo el mundo lo sabe, pero es mito. O sea, Juan Ponce de León jamás buscaba la fuente de la eterna juventud. Eso fue una invención unas décadas después de su muerte. Entonces, ese mito ya ha cogido pues una importancia al nivel, bueno, no solo del Estado, sino todo el país. Todo el mundo sabe ese mito de Juan Ponce de León y la fuente de la juventud. Por mi parte, yo me gustaría usar ese mito como entrada
a compartir una historia mucho más amplia, mucho más compleja y mucho más rica, de solo un español que llegó, que buscaba agua y leña y siguió su viaje. Eso es lo que hizo en abril de 1513. O sea, jamás él pensaba en 500 años van a conmemorar ese momento tan importante de mi llegada a la Florida. Para mí el mito es importante, pero es mito y hay que celebrarlo como mito y después hay que profundizar un poco más hacia la historia verdadera, que es una historia, como he dicho muchísimas veces, de las más ricas que hay en los Estados Unidos, yo creo. Pero yo creo que es una de las historias menos conocidas de todo el país. La gente de Florida, bueno, hay que confesar primero que yo no soy de Florida, yo soy canadiense, pero eso es... Cuando tú viajas a Florida, se nota que en muchas partes hay muchísima gente que no son de Florida. Y eso también nos da una buena oportunidad, los aniversarios de Juan Ponce de León y de la fundación de San Agustín, de los 450 años de la fundación de San Agustín, porque hay mucha gente que vive en la Florida que no son de allí y que no tiene... mucho conocimiento del lugar, pero tienen curiosidad. Entonces, cuando yo viajo por todo el estado y doy ponencias, hay muchísimo interés en Florida hacia la historia de la Florida colonial. Su punto de vista hacia España, yo creo que también hay una serie de mitos, que España es el país de los toros, del flamenco y todo eso, y se nota cuando tú viajas a Galicia, a Asturias, por todo el país. Es para mí un poco como la Florida al nivel de la diversidad. Entonces, y para mí es lo bueno de España, es como se dice en los documentos del siglo XVI, las Españas. También Florida, o sea, en la documentación del siglo XVI no se decía la Florida, sino las provincias de la Florida. De esa diversidad tan profunda que también, para la gente que conoce un poco España, se nota que de la comida hasta los acentos y la arquitectura, el arte, la música, o sea, esa diversidad, riqueza, yo creo que todos los de la Florida que conoce España tienen ya esa impresión, que es un poco sorprendente. Eso se nota en muchas partes de la Florida. Yo creo que da algo muy importante para la cultura de la Florida, pero también es muy diversa. O sea, si tú estás, por ejemplo, en el norte, en Jacksonville o en Tallahassee, en Pensacola, se nota un poco menos esa influencia. O sea, esta parte es más del sur de los Estados Unidos. O sea, pero cuando yo viajo, por ejemplo, a Miami, yo no hablo inglés en Miami. O sea, se escucha en las estaciones en las cadenas de radio, en televisión, hay muchas cadenas españolas y también se nota, caminando por Miami, que hay gente de toda América Latina, de Venezuela, de Colombia, de México, y claro, los cubanos, los dominicanos, puertorriqueños, y esa diversidad que se nota tanto en Miami también existe en otras partes, pero es menos, se nota menos, pero ahí está, en Orlando, Tampa, sí. Hace 4 años fue la primera vez que yo voté en las elecciones, porque yo, como dije, no soy de Florida, sino de Canadá, pero ahora soy ciudadano. Y esa elección va a ser como las últimas 3 o 4 en Florida, que va a ser muy
muy close, muy justo estas elecciones. Vamos a ver si mejora un poco la situación económica. Eso va bien por Obama. Si no, pues lo veo un poco complicado en Florida. Pero eso depende. Parece que está mejorando un poco la economía en el estado y eso para él le resulta bien. Pero bueno, todo vamos a ver lo que pasa aún aquí en la comunidad, porque si la situación empeora más en Europa, eso implica también que habrá pues cambios en los Estados Unidos.